Bueno, sean todos muy bienvenidos. Eh, Desde hace tiempo estaba perdido, así que he vuelto nuevamente a lo que es el canal y también pues reunido con mis hermanos del grupo de WhatsApp de Pequeño Rebaño. Le doy gracias al Eterno porque me ha permitido pues tener la fuerza y la fortaleza para poder seguir pues aprendiendo un poco más de su carácter. Y la verdad es que extrañaba el estar con ustedes también, el hablar pues de las cosas que tienen que ver con el carácter del Padre. Eh, este tema que voy a tratar se trata del evangelio comercial. Yo sé que ya han escuchado temas algo parecidos, pero yo quiero que eh, ustedes tengan algo más que recopilar de información para que ustedes se den cuenta cuál es el verdadero mensaje que da el evangelio y qué es lo que nosotros necesitamos saber, porque la mayoría de personas que predican nada más doctrina tras doctrina y se enfocan en la teología para poder enfocar, digamos, su mensaje. Y la verdad es que el evangelio no se trata de teología. Por ahí tengo una frase que yo escribí hace poco eh, y dice así: la teología es una payasada de lo que realmente es el creador. ¿Y por qué digo esto? Porque la teología se trata de interpretación y el ser humano puede interpretar lo que él quiera a raíz de opiniones, a raíz de otros libros, a raíz de cualquier cosa. Pero realmente le damos al blanco con nuestra teología o simplemente es un guasón más o un bufón más que se nos sale a veces de nuestras bocas. Vamos a orar entonces para empezar. Oh bendito Padre eterno, te damos gracias una vez más por permitirnos estar reunidos nuevamente. Te damos gracias también por el mensaje que yo sé que va a ser útil para que muchas personas eh, vean cuán libres las has hecho tú, porque son tus hijos. Así que vamos a iniciar con esto en nombre tuyo, Padre eterno. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el evangelio comercial. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan la palabra comercial? ¿Alguno de ustedes? Que se intercambia por algo, intercambio. Exacto. Ajá, exacto. La cuestión es que el evangelio, en principio, cuando se dio a conocer por medio de Jesús, el evangelio no se trataba de un intercambio. No se trataba ni siquiera de un sacrificio por el cual, por ejemplo, él tenía que pagar algo así, decir, yo voy a morir por todos ustedes. No es así. O sea, el evangelio no trata de que alguien muera por nosotros, sino que el evangelio tiene algo más que entregarnos. Lo que pasa es que nosotros nos hemos enfocado tanto, como dije al principio, en la teología, que hemos olvidado el concepto de lo que es el evangelio. Ustedes conocen lo que significa evangelio. Significa buena noticia, significa buen mensaje, significa eh, algo bueno, algo que no, que no se intercambia con nada. Simplemente se deposita, se da, se siembra. Eso es lo que es el evangelio. Es algo que se entrega nada más, sin esperar algo a cambio. El Eterno no ha dicho, escuchen o acepten mi evangelio y luego adórenme, porque yo les he entregado esto. Esto es mi dádiva, pero ustedes tienen que responder de esta manera, tienen que obedecer de esta manera. El Eterno no ha dicho nada de eso. El problema es que nosotros, como he dicho, nos enfocamos en lo que el pastor dice, que debemos de obedecer muchas cosas, que debemos de privarnos de muchas cosas también, en los cuales
Jesús no iba diciendo, por ejemplo, eh, por todo Galilea, incluso lo que el hermano Olman puso en lo que es el grupo, no iba gritando arrepentidos, 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 igual a Juan el Bautista, sino que ya nos vamos a dar cuenta en el mensaje, en este estudio más bien, nos vamos a dar cuenta qué es lo que Jesús hacía con este mensaje. Y ustedes se van a dar cuenta. ¿Y entonces cuál es la buena noticia? Ya, pues ya la van a ver. La cuestión es que hay algo interesante que ustedes, yo sé que ya más de alguno ya ha notado, y es esto. En el Antiguo Testamento no aparece por ningún lado lo que es la palabra evangelio. No aparece por ningún lado. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es, o sea, es obvia. Cuando viene Jesús, es que el evangelio entra en función. Esa es la cuestión. La cosa es que, otra cosa interesante es que solo en el evangelio se pronuncia la palabra 109 veces, esa palabra evangelio. 109 veces a lo largo de todo ese Nuevo Testamento. Y en la Biblia hebrea, que es así como le llaman los judíos o los israelitas, a su Biblia, le llaman Tanaj o Biblia hebrea, no existe tal palabra. Entonces, ¿qué es evangelio? Porque el concepto no se saca del Antiguo Testamento como estamos acostumbrados a hacerlo nosotros, porque muchos conceptos que se mencionan en el Nuevo Testamento son conceptos que han sido sacados del Antiguo Testamento, la mayoría. Pero este concepto de evangelio no se saca de ningún lado de lo que es el Antiguo Testamento. ¿Pero por qué? Entonces, ¿qué es el evangelio? ¿El evangelio es predicar? ¿Será que predicar es el evangelio? ¿Será que enseñar nuevas doctrinas, eso es evangelio? ¿Será que prohibir cierto número de cosas, eso es evangelio? Imagínense lo que viene. ¿Será que creer en Jesús es evangelio? Ya vamos a ver que si es cierto esto o no. Creer que Satán existe, eso es evangelio. Perdonar pecados humanos por medio del sacrificio de Jesús, eso es evangelio. ¿Será que bautizarse tiene que ver con evangelio? ¿Será que creer en el infierno eterno, eso es creer en el, o sea, eso es evangelio? Etcétera. O sea, yo puedo seguir haciendo una gran lista de cosas que el mundo cristiano dice que es evangelio. Imagínese que una persona por ahí me dijo, esa respuesta que me dio saltó porque yo le dije que yo no creía en el infierno. Ya deseché la idea de que exista un infierno, le dije. Y me dijo, por eso se va a perder, me dijo, porque usted no cree en eso y eso sí existe. Entonces viene yo como buen salvadoreño, le dije, deme la prueba de que sí existe ese infierno. Si lo ha visitado, deme. Pero no, o sea, la persona, ella de una vez me descalificó porque realmente ellos tienen como doctrina ese, ese infierno y la verdad es que es una doctrina, para mí es una doctrina horrible, una doctrina de oscuridad, de tinieblas, en la cual el malo de la película es el eterno. Imagínense, el malo de la película es el padre que besa, abraza y sale corriendo en esa parábola del hijo pródigo a encontrar a su hijo. O sea, de ese padre hacen una bestia con renombre, con apellido y todo, con esa doctrina del infierno. Solo con eso.
Y hay otras más. Pero la cuestión es que, miren, al evangelio se le ha dado muchos nombres. Como acabo de hacer la lista, o sea, muchas de esas cosas son llamadas evangelio hoy en día. Escuchen el evangelio, dicen algunos. El arrepentirse para ellos, eso es evangelio. El creer en Jesús, eso es evangelio para ellos. Pero miren, es que aquí hay algo interesante. Yo sé que van a notar algo extraño. Les voy a poner ejemplos nada más de unas cuantas cosas de la Biblia hebrea. Por ejemplo, el mensaje de Noé. Miren, en el mundo cristiano, el mensaje de Noé, eso es evangelio. Dentro de tantos días, el Señor, o sea, el Eterno, va a destruir la tierra. Así que vengan conmigo, métanse en el arca, porque si no, los va a matar a todos. ¿Eso es evangelio? Pero para mí no lo es, pero para el mundo cristiano sí lo es. En general, la mayoría de personas creen que eso es evangelio. Predicar destrucción cuando el evangelio se trata de predicar vida. Porque el reino de los cielos de eso se trata. No se trata de muerte. Moisés, cuando va a Egipto, según los textos, aunque he leído por ahí, pues que eso es un mito, pero ya vamos a ver después eso. La cosa es que en ese mito se hace ver a ese yo soy o el IHWH, se deja ver como o sea, como un payaso jugando con muñequitos. Y le dice a Moisés de esta manera, mira, vas a ir a Faraón, le vas a decir esto y esto y esto, y si no, o sea, yo sé que no te va a creer y no te va a aceptar lo que tú le digas porque yo voy a endurecer su corazón. Imagínense. O sea, lo va a hacer duro para que él no entienda nada y que no quiera nada de lo que le diga Moisés. Entonces, ¿para qué enviarlo? Entonces, la respuesta de él es esta. Cuando no te haga caso, yo le voy a enviar plagas. ¿Eso es evangelio? O sea, un Dios que te da un mensaje prácticamente de engaño o, bueno, tal vez de destrucción de una vez. Y además de eso, te va a endurecer el corazón, o sea, que va a jugar contigo y te va a llevar a la desgracia. Porque una plaga eso es lo que hace, a la desgracia. Te quita cosas, te quita seres queridos, te quita muchas cosas. Te puede llenar de enfermedad y todo. Entonces, esto es evangelio para el mundo cristiano. ¿Saben cómo dicen? Sencillo. Moisés predicó el evangelio a Faraón y el Faraón no se quiso arrepentir y por eso es que después murió ahogado en el Mar Rojo cuando siguió a los israelitas. ¿Eso es evangelio? Entonces, hay más ejemplos. Por ejemplo, Elías. Elías, imagínense, hasta haciendo apuestas con los profetas de Baal. El Dios que queme este sacrificio, ese es el Dios verdadero. Y claro, después de que prácticamente había, ¿cómo se llama? Quemado ese sacrificio, supuestamente el Eterno en esa historia, vino él, pues sí, degolló a los 40, o no me acuerdo cuántos eran, 40 o 400, no me recuerdo, profetas de Baal. Les quitó la cabeza, les cortó la cabeza. La pregunta es, ¿eso es evangelio? Pues nuevamente vuelvo a decir, sí lo es, porque la teología cristiana dice que lo es. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos al mensaje de Jesús y lo confrontamos con esta clase de historias, nos vamos a encontrar con una gran roca en donde nos vamos a estrellar. Porque el mensaje de Jesús es más puro. Cuando esta piedra se pone enfrente
nosotros nos estrellamos allí porque el mensaje de Jesús es un mensaje puro que no tiene nada que ver con estas historias. Imagínense, qué extraño de que las personas en el Nuevo Testamento, en algunas partes, a Jesús le llamen Elías. Imagínense, Elías, comparando a Jesús con aquel que degolló o que le cortó la cabeza a los profetas de Baal. Y yo pregunto, ¿por qué le llamaban así? Obviamente, posiblemente sería pues porque él era el enviado y todo eso. Ellos creían que era un profeta más, posiblemente, y por eso le llamaban así, pero estaban comparándolo. O sea, era la peor comparación que le pudieron haber hecho a Jesús. Elías, David y Goliat. Imagínense que hay pastores que con su teología dicen que esa piedra que lanza David, esa es Jesús. Y ese es el evangelio. Esa piedra que le estrella la cabeza a Goliat y cae, y luego David le corta la cabeza también. Si por si fuera poco, le corta la cabeza. Esa piedra que derribó a Goliat es el evangelio, según la teología de estas personas que estudian para pastor 3 años, 4 años y ya tienen una iglesia acá. ¿Qué consiguen con esto? Comercio. Es un evangelio comercial. ¿Y con qué comercian? Con miedo. Comercian con miedo. Miren que el miedo no solo funciona en lo que es las iglesias. El miedo funciona en la economía, en la política, funciona en el narcotráfico, funciona en muchas cosas, incluso en las familias. Por ejemplo, los papás le dicen a los niños de esta manera, y yo sé que más de alguno de ustedes, en alguna ocasión, cuando no conocían qué es evangelio, qué es ser libre, ustedes le decían a sus hijos, si llegas a hacer eso, Dios te va a castigar. Ese es miedo. Y con eso manipulamos a nuestros hijos. ¿Se dan cuenta? O sea, el miedo es una herramienta que el ser humano ocupa para manipular. Y la pregunta es, ¿acaso el creador de todos nosotros es un ser manipulador? ¿Se dan cuenta? O sea, le atribuimos cosas humanas que nosotros hacemos a él, cuando en realidad él lo que hace es amarle a usted. Eso es lo único que hace él. Él no está ahí para meterle el pie a usted para que se caiga y se quiebre un pie. Él está ahí para recibirle siempre. Entonces, cuando nosotros confrontamos a Jesús con estos relatos, encontramos el verdadero significado de lo que es evangelio. Jonás, otro profeta de Dios. Imagínense, Jonás lo manda a Nínive, este supuesto creador ahí, lo manda a Nínive con un mensaje diciéndole que si no se arrepienten, pues va a destruir el pueblo de Nínive. Y viene Jonás y dice, no, yo no quiero ir, y se va para otro lugar. La cuestión es que a mí me gusta la vuelta de la historia porque allí se ve que el Eterno tiene misericordia de Nínive, aunque Jonás no tenga la misericordia que tiene el Eterno, porque Jonás lo que quería era que el Eterno hiciera llover fuego del cielo y que destruyera y quemara y rostizara a toda esta gente de Nínive. Eso era lo que quería Jonás. El texto lo dice claramente así. Hasta se enoja porque él no lo destruye. Y a eso le llamamos, en algún momento nosotros le llamamos evangelio. Un mensaje de miedo, de terror y de muerte.
Eso es evangelio. Imagínense, el otro Elías, Juan, en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista predicaba arrepentimiento, pero arrepentimiento no trata de que bajo una amenaza tú te arrepientas, porque el arrepentimiento no tiene nada que ver con que tú te inclines o que beses el suelo para poder pedir perdón a Dios y así es como te arrepentiste. Eso no significa arrepentirse. Arrepentirse es cambio de aquí y ese cambio tú no lo haces. El Eterno lo hace en ti. Es un cambio de mente, un cambio de carácter que Él va a ir forjando en ti. No es que tú vayas, por ejemplo, sangrando de grada en grada hasta llegar a cierto lugar para que Él diga que estás arrepentido. Eso no tiene nada que ver con arrepentimiento. Entonces, vamos a ver en lo que es la escritura algunos ejemplos que nos van a dar una luz de lo que realmente significa evangelio. Por ejemplo, en Mateo 4:23. Ustedes pueden ir anotando las citas para que ustedes las puedan estudiar nuevamente, para que las lean también en contexto y vean lo demás. Mateo 4:23 dice así, miren, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, Jesús iba con el mensaje y no solamente iba con el mensaje, sino que también iba a sanar. Y el sanar implica también dar de comer. Porque si usted, imagínese, si usted como persona va a cierto lugar con un mensaje, oh, el evangelio, usted lleva el evangelio a una persona, pero no le llena la barriga y él necesita algo de comer. ¿Qué evangelio predicó usted? Jesús, cuando llegaba a los templos, él no iba con las manos vacías. Él llevaba vida, llevaba sanación. Y eso no lo toleraban los religiosos de su tiempo. O sea, era algo que Jesús tenía que, o sea, el evangelio de Jesús se volvió práctico. Así de sencillo. ¿Querés salvar a alguien tú? Pues dale de comer, imagínense. Incluso a los enemigos dice que hay que darle de comer. ¿Se dan cuenta? Que hay que vestirlos. Eso es evangelio. Donde los enemigos no existen para usted. Por eso es que él dijo así, miren, el reino de los cielos se ha acercado. Miren, cuando yo escucho esas palabras de Jesús, ¿saben lo que me imagino? A alguien que para él no existe ningún tipo de enemigo. O sea, en el reino de los cielos no existe tal palabra, enemistad. Y eso era lo que era Jesús. O sea, los que enemistaban con Jesús eran los religiosos de los tiempos de él. Cuando él sanaba a una persona, ellos inmediatamente, en vez de ver el sufrimiento que había estado pasando por años la persona, lo que hacían mejor es murmurar porque Jesús lo sanó en cierto día. Y viene Jesús y les dice de esta manera, bueno, y ustedes, en séptimo día, si un burrito se les va en un hoyo, ¿no lo van a ir a sacar? O sea, se estaban fijando más en el ritual o en la adoración que se daba en ese día que en las necesidades que tenían las personas a su alrededor.
Para ellos lo que importaba era eso. Por eso es que el samaritano en aquella ocasión es el que se compadece de esa persona que está tirada ahí en el suelo, golpeada y herida por ladrones. Y no el sacerdote levita, ni tampoco el otro que iba, que no recuerdo cuál es. Pero la cosa es que ellos dos eran religiosos y el otro no. O sea, el samaritano no era religioso. Y ese sí se compadeció de esa persona. Eso es evangelio, donde no existe repugnancia por el otro, altanería. O sea, solo porque te hizo una mala cara, tú no le vas a regalar una sonrisa y le vas a decir, oye, mi hermano, bendiciones. O sea, eso es evangelio. El evangelio para Jesús era práctico. Pero cuando yo esté diciendo esto, yo sé que más de alguno va a decir, ah, entonces usted quiere decir que el evangelio es por obras. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el reino tiene que ver con la desaparición de esa enemistad entre personas. Un reino donde hay paz, donde las personas entregan paz, no tormento, porque tormento ya tienen suficiente con las vicisitudes de la vida. Cuando tú vas a una casa y visitas a una persona y vas con la Biblia en mano y le vas a decir, mira, por esto y esto y esto y esto te está pasando esto. ¿Qué creen que están haciendo ustedes con eso? Lo que están haciendo ustedes es entregando más tormento en vez de evangelio a la persona. La persona lo que necesita es una palabra de aliento. La persona lo que necesita es sanidad. La persona lo que necesita posiblemente es un buen jugo de naranja para poder aliviarse. Y tú llegas a darle de bibliazos y decirle, con este texto yo te voy a demostrar que por eso te está pasando todo esto. Eso es horrible. Eso no es evangelio. O sea, estamos haciendo, o más bien hemos hecho en muchas ocasiones del evangelio algo comercial. Solamente porque tú has dejado de ir a la iglesia, te está pasando todo esto, le dicen a uno. Porque la Biblia dice que no hay que dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, eso es dar de bibliazos. Eso no es evangelio. Para mí, eso es algo que el ser humano tiene dentro. Eso es ego. ¿Saben que la persona que le está diciendo eso a usted en ese momento, aunque no lo crea o no lo quiera, ella se está haciendo más alta que usted, más santa que usted, más apta que usted, más pura que usted? Cuando una persona le dice algo de esa manera, como lo acabo de mencionar en este momento, es porque él sí está cumpliendo con todos los requisitos, con todas las cosas que supuestamente pide el Eterno. Y eso no es evangelio. Imagínense lo que Jesús en Mateo 11:5 lo que hacía. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Cuando yo veo este cuadro, ¿saben lo que me imagino? Yo me imagino al reino, porque en el reino ya no va a existir todo este tipo de enfermedades. Solo va a existir alegría, gozo, paz. Todo eso va a desaparecer, incluyendo la muerte. Según los textos, eso es lo que dice. Y yo les tengo una sorpresa, lo voy a decir más adelante, no lo quiero adelantar, pero para que no me vayan a ir.
Miren, en Marcos 1:14 al 15 dice esto. Después que Juan fue encarcelado, o sea, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cómo, Juan Miguel? Que el tiempo se ha cumplido. Así dice el texto ahí. El tiempo se ha cumplido y que no falta algo que se cumpla entonces. ¿Alguna vez se han preguntado eso ustedes? ¿Qué falta entonces si ya todo se cumplió? Miren, aquí Jesús está diciendo que ya se cumplió algo. Ya se cumplió todo, dice. O sea, el tiempo se ha cumplido. En la cruz dice, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Consumado es. O sea que todo se cumplió. ¿Pero qué se cumplió? Pues esto que está diciendo aquí, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, dice aquí, en este texto. Y cuando escuchan la palabra arrepentíos, ahí van los hermanos así de esta manera. Arrepiéntanse o les va a llover fuego. Eso no es arrepentimiento. Solo porque una persona llegue y con esta boca diga una fórmula para ser salvo. Eso no es evangelio. Yo siempre me había hecho la cuestionante de que si creer en Jesús es evangelio. Y yo ahora he llegado a la conclusión que tampoco es eso evangelio. Yo sé que va a sonar un poco disonante eso para ustedes, pero eso no es evangelio. No estoy diciendo que no le crean a Jesús. Lo que estoy diciendo es que eso no es evangelio. Usted puede creer en Jesús, puede creer en sus enseñanzas, pero eso no es evangelio. Evangelio es que el reino de los cielos se ha acercado. Y en el reino de los cielos que se acercó, hay alegría, trae paz. Cuando Jesús dijo, y voy a tocar un poco el tema, un poquito, no en su mayoría, que la hermana compartió y dijo que quería que tocara un poquito de eso, en donde dice que Jesús dice que, ay, se me ha olvidado esto. Bueno, se me fue. Ahorita se me acaba de ir la idea. Hola, hermano, no Ajá. es de la división de familias, dejar Exacto, exacto, hermano. Gracias por recordarme. Mire, yo acabo de decir que el reino de los cielos, o sea, este evangelio trae paz, pero Jesús dice que va a haber división entre familias. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Saben por qué dice Jesús eso? La respuesta es sencilla. Porque en las familias van a haber diferencias, no de conceptos, bueno, sí de conceptos por la teología, o sea, la teología hace diferencia. La religión es la que va a hacer la división, no es Jesús. Jesús está diciendo esas palabras porque él sabía que al creer verdaderamente en ese mensaje, en ese evangelio que te hace libre y no esclavo de nadie, iban a haber personas que por su teología, por su pensamiento, por sus interpretaciones, iban a odiarte, iban a desearte la muerte. Incluso miembros de tu familia se iban a poner en contra tuyo por eso mismo, porque tú sí quieres seguir a Jesús.
Pero ellos quieren seguir lo que la teología dice, lo que la interpretación de las personas que han recogido o recabado a lo largo de la historia, en eso es lo que creen o quieren creer. Entonces, como tú no crees en eso, va a haber división. Es obvio que va a haber división. Y es ahí donde entra el evangelio. ¿Saben qué es lo magnífico del evangelio? Que el evangelio entra ahí donde hay división. Y entra para llevar espada. Y esa espada no es para cortarle la cabeza, así como David hizo con Goliat, sino que esa espada lo que lleva, imagínense, es contradictorio, pero esa espada de doble filo lo que lleva es vida. Y yo lo comparo, ¿saben con qué? Con ese lienzo en donde el Eterno le dice a Pedro, mira, matá y comé, viejo. Lo voy a decir en salvadoreño. Matá y comé, viejo. ¿Y saben qué es lo que estaba entregando con esas palabras él? O sea, en un lenguaje, se podría decir inverso, le estaba diciendo, vive y enseña. Vive y enseña. Imagínense, o sea, al revés. ¿Por qué? Porque él llamó inmundo todo eso. Y él viene después y le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Entonces aquí viene a ser lo mismo. El evangelio entra para darle vuelta, una vuelta de 360 grados a esa división que se genera. Siempre va a haber división, porque hay diferencia de pensamientos, diferencias de opiniones. Pero la cuestión es que el evangelio equilibra esas cosas, porque lo que importa es el evangelio. La teología sale sobrando. La teología, como dije al principio, es una payasada de lo que realmente es el creador. Porque la teología no puede salvarte a ti. Es más, no hay nada de que te salve el Eterno. ¿Sabe por qué? Porque eres su hijo. Para él no hay nadie perdido, sino encontrado, perdón, no hay nadie perdido, sino solamente hijos. Hijos que están en un mundo desequilibrado. Eso es lo que hay. Para él hay hijos que viven en este mundo desequilibrado. Eso es lo que hay. ¿De qué te va a salvar el Eterno si Él te ama? Y te sigue amando, aunque tú, con esto no voy a decir que ustedes vayan a hacer lo que ustedes quieran. Obviamente acabo de decir que el reino es de paz y no de guerra. Gordo. Entonces, el reino de eso se trata. Yo sé que he dicho muchas cosas que son algo imposibles de tragar, a mí me ha costado también tragarla, y posiblemente pues yo cambie de opinión porque, como les digo, o sea, el ser humano puede decir lo que quiera, bajo su opinión, bajo su interpretación. Pero sí, yo estoy seguro que el evangelio es que el reino de Dios se acercó y se sigue acercando para todos, no solo para unos cuantos, no para los santos, sino que también para los impíos. Imagínense, hasta en la Biblia hay esa diferencia. Hasta en la Biblia hay esa diferencia, santos, impíos. ¿Y qué hacen los santos supuestos con este mensaje? A los impíos. Yo los voy a ver arder en aquel día. Y hasta con palomitas voy a estarlos viendo desde el muro de allá de Jerusalén. Que se achicharren bien como pollitos rostizados. ¿Y por qué?
porque no quisieron creerme. Eso es lo que dicen. Porque no quisieron creerme. No dicen porque no quisieron creer en el evangelio. O sea que para ellos muchas cosas son evangelio, pero menos esto. El reino de los cielos se sigue acercando y sigue sembrando frutos. Eso es el reino de los cielos. Siembra frutos, no discordias. Las divisiones las crea el ser humano. Jesús no crea divisiones. Con eso explico un poco lo que la hermana compartió en lo que es el grupo. O sea, las divisiones las forma el ser humano. ¿Pero por qué? Porque ellos quieren seguir creyendo en lo que se les ha dicho bastante o por mucho tiempo. Pero cuando tú te vuelves libre, por ejemplo, un niño, vamos a hablar de los niños un poquito. Dice Jesús que el reino de los cielos es como un niño. Un niño es libre. ¿Se preocupa el niño? No. ¿Pleitea el niño? O sea, ¿pelea con otros niños? ¡Claro! Pero él no se preocupa. Después de unos 3 o 4 minutos ya se están abrazando con aquel que se pelearon. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el reino de los cielos es como un niño. Porque el niño no va a pasar de un día enojado con el otro. El niño va a buscar al otro para poder abrazarlo de nuevo, cuando jugaban juntos. Por eso es que el reino de los cielos es como un niño. Por eso es que Jesús decía, el que no se vuelva como un niño, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Y por qué está diciendo esto? No es que le esté negando la entrada al reino de los cielos a las personas con este mensaje que le está dando, sino que lo que está diciendo es, dense cuenta de que en el reino de los cielos ustedes no van a estar peleando como están en la tierra peleándose por doctrinas de iglesia, por enseñanzas que posiblemente son mentiras, y tú te has llenado la cabeza de muchas cosas que posiblemente no tienen nada que ver con el reino. Y por eso un niño, por ejemplo, a mí me encanta cuando a veces mi esposa, no es por adornarme, pero yo soy el que menos regaño a mi hija, pero mi esposa a veces regaña a mi hija y ella se enoja, o sea, mi hija. Y lo gracioso es que mi hija no pasan 2 minutos cuando ella ya está abrazando a su mamá otra vez. O sea, eso es evangelio, es paz. Y en los niños existe eso. Por eso es que el reino de los cielos es como un niño. Eso es evangelio. Y como en el reino no existe tal división, tales broncas, ni nada de eso, por eso es que él compara con un niño inocente, porque él se pelea, obviamente se pelea con otro niño por algún juguete o lo que sea, pero en su inocencia lo hacen. ¿Y saben qué es lo más importante de esto? Es que al padre no le importa que ese niño se haya peleado con el otro. Igual lo ama. Pero viene alguien y nos dice a nosotros, si no se bautiza el niño, va para el infierno. Ay, nosotros nos tragamos como una pastilla medicinal y venimos, no, yo voy a llevar al niño que lo bauticen, si no está perdido el niño. ¿Se dan cuenta? O sea, nos tragamos el cuento, no investigamos nada o sea, nos dan, como decimos el gato, aquí en El Salvador, nos dan gato por liebre. Cuando en realidad el evangelio se trata de otra cosa. Se trata de paz. De eso se trata el evangelio. En Hechos 10:36 dice de esta manera: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo.
imagínense lo que dice este texto. Este es Señor de todos. Aquí no dice, es Señor de la iglesia adventista y que por esa viene, es Señor de la iglesia evangélica y por esta iglesia viene por la iglesia, dicen los hermanos. El Señor viene por la iglesia de los testigos, viene por la iglesia de los católicos. Aquí dice que es Señor de todos. ¿Y por qué nos tomamos la atribución y le cerramos la puerta a Jesús y decimos, ah, no, Jesús, de aquí no sales? Solo la gente que entra aquí en esta iglesia, esa gente sí va a ser salva, la demás no. ¿Eso es evangelio? ¿Se dan cuenta qué tan miserables nos escuchamos cuando nosotros cerramos la puerta del reino, así como Jesús dijo, y no dejamos que entren las personas que están afuera y ni tampoco entramos nosotros? Y no estoy hablando de entrar en alguna religión, estoy hablando de entrar en el reino de los cielos. Cuando nosotros bloqueamos a alguien y le decimos impío, solamente porque no pertenece a nuestra denominación, le estamos cerrando la puerta al reino y también nosotros la cerramos para nosotros mismos. Y no lo estoy diciendo enojado. Nosotros también la cerramos para nosotros mismos cuando decimos esas cosas. Cuando el evangelio no se trata de eso, mis hermanos, de tirarle la puerta en la cara a las personas. O de decirle, ah, no te juntes con esa persona porque esa persona te va a contaminar. Porque es de allá de la iglesia tal. O sea, eso no es evangelio. Eso es llevar más división. ¿Quién es el que hace la división entonces? ¿Quién es el que trae la división? ¿Jesús o las personas? Con su teología, con sus diferencias. O sea, cuando alguien me dice a mí, hoy a veces ya no pierdo el tiempo para explicar cosas así de teología, cosas así a las personas. Si alguien me dice a mí que cree que los perros vuelan, yo le digo, está bien, hermano, está bien, hay que vuelen los perros. Si para usted vuelan, vuelan. Siga creyendo que vuelan, pero para mí no. Ya no pierdo el tiempo en dar explicaciones. Ahí por mensaje a veces me mandan cosas que yo mejor omito eso y ya no pierdo el tiempo. Porque sé que en mí, o sea, yo no puedo dar vida a nadie de ustedes. Y ni le he dado vida a nadie de ustedes. Sino que quien les da la vida es el Eterno. Y si Él se las dio a ustedes, obviamente los quiere, los ama, los ha tomado en cuenta, porque son sus hijos. Entonces el evangelio se trata de dar vida y no de dar muerte. Por eso es que el evangelio tiene que ver con el reino de los cielos. Cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, es porque se ha acercado y se sigue acercando. Después dice en Romanos 1:17. Miren, aquí viene algo interesante que yo quería compartir con ustedes. Romanos 1:17. Porque en el evangelio, imagínense lo que viene a decir aquí. Porque en el evangelio la justicia del Eterno se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién es ay, se me va el nombre? ¿Quién es el que revela la fe en usted? O el que le da la fe a usted. La Biblia dice que es Jesús. No hay ningún mérito en usted porque Él es el consumador de la fe. Eso es lo que dice la Biblia. Es lo que dice el texto. Pero lo interesante de este texto no es la palabra fe. Lo interesante de este texto es que aquí Pablo le está diciendo a los romanos, ¿saben qué?
Romanos? ¿Saben qué? Fíjense que el evangelio tiene que ver con justicia y con la justicia de Dios. Y el evangelio significa buenas noticias. El evangelio significa que el reino de los cielos se ha acercado. Esas son las buenas noticias. Entonces, si el reino de los cielos entrega vida, entrega paz a las personas, entrega sanación, disipa disensiones, ¿qué es la justicia de Dios entonces? ¿Cómo es la justicia de Dios? No condenar a nadie, porque el evangelio son buenas noticias para dar vida, no para dar muerte, porque la muerte ya existe en sí en este mundo. Imagínense cómo vas a creer tú en un Dios que te diga de esta manera: si no crees, te mato. ¿Cómo se escucha eso? Va que se escucha horrible. Lo voy a decir de otra manera, pero con un ejemplo de lo que es el ser humano. Si no crees en lo que yo te estoy diciendo, hijo mío, te mato. ¿Cómo me ven ustedes a mí ahora? Me ven como un monstruo. Porque yo, ¿cómo voy a matar a mi hijo solamente porque no quiere creer en algo que yo le estoy diciendo? Eso es ilógico. Hasta el ser humano con sus 5 cabales, o sea, con sus 5 sentidos en función, no mataría a su hijo. Solamente porque no está de acuerdo con la opinión que tiene. Y si no lo hace el ser humano, ¿cómo es posible que digamos que el Eterno lo hace? Y que lo va a hacer después. Aquellos que no creyeron van a morir en manos de él. Y no solo eso, porque la teología del infierno dice que van a estar día y noche eternamente sufriendo por los siglos de los siglos. Amén, dice allí. ¿Eso es el creador? Ese es el regalo del creador para sus hijos. Eso es el evangelio del creador para sus hijos. Obviamente no. Es dar vida, es dejar que sus hijos se sienten como ellos quieran. Imagínense, los niños, usted les dice así: mire, no brinques en la cama, no brinques en la cama. Y los niños van y brincan en la cama. Y el padre de todos se les dice a ustedes: ustedes se van a sentar junto conmigo en mi trono. Miren qué papá es. Cuando en el trono solo es permitido que se siente el rey. Y este papá le dice a usted: te vas a sentar conmigo en mi trono. Y no solo eso, sino que voy a compartir mi gloria contigo. ¿Cómo? Todo lo que yo tengo es tuyo. ¿De veras, papá? Sí. Todo lo que yo tengo es tuyo. No te enojes, le dice en la parábola del hijo pródigo, que es la que más me encanta a mí. No te enojes, hijo. Pero si todo lo que yo tengo es tuyo, le dice al hijo mayor. ¿Por qué te molestas tanto? Entonces, el padre, este padre, permite que sus hijos hagan hasta lo impensable, y eso es que se sienten en su trono. Imagínense, este Dios es extraño porque no le pide, a usted no le está pidiendo: adórenme, vengan, adórenme, porque si no, yo los voy a asesinar, los voy a matar. No, los está invitando a que ustedes compartan su gloria, perdón, lo está invitando a que ustedes vayan
se sienten en su trono y vayan y se congreguen en su gloria, o sea, sean parte de su gloria. Tener la gloria de Dios, del Eterno. Esto sí es evangelio. No es lo que yo estoy diciendo, sino lo que dice allí el texto, en donde el Padre muestra ese carácter tan precioso. Imagínense, se supone, imagínense lo que les voy a decir, en esa parábola del hijo pródigo, que de ahí se pueden sacar millones, así lo voy a decir porque es exagerado, millones de mensajes preciosos de esa parábola. ¿Sabían ustedes que en una fiesta el padre era el que y tenía que estar mejor vestido? En una fiesta judía, el padre de la casa que invitaba a la fiesta era el que tenía que estar mejor vestido, porque era el que representaba a la familia. ¿Pero qué creen? Al que viste con las mejores ropas, ¿es a quién? Al perro. Es al hijo que llegó sucio, llegó hambriento, llegó con aquel corazón lleno de oscuridad, de tinieblas, y él viene y le da las mejores ropas. Y no solo eso, sino que le celebra una fiesta. Le pone las ropas, lo voy a decir así, le pone las ropas de rey a su hijo. ¿Qué? O sea, él comparte su gloria con su hijo. Hasta en la parábola nos lo dice. Porque esas ropas representan eso. El que estaba mejor vestido en esa fiesta era el hijo que estaba perdido. Era el hijo que no había experimentado el reino. Era el hijo que no merecía nada desde el ojo humano. Ese hijo es el que estaba ahí mejor vestido. ¿Y quién se enoja? El que había estado todo el tiempo con él. El santo, el que trabajaba para él día y noche, el que cuidaba sus animales, cuidaba de todo. O sea, esa persona que supuestamente era el más obediente, era el que estaba enojado con el padre por estar celebrándole fiesta a su hermano. O sea, cuando nosotros vemos a un cristiano diciendo estas cosas, realmente aman a su prójimo y realmente, o sea, no estoy diciendo que alcance un amor pleno usted, porque eso es imposible para las personas. Pero la cuestión es que cuando usted se pone en el lugar de decir, ah, ese es impío, ese es satánico, ese es tal cosa, usted está, como acabo de decir, se está haciendo santo y mejor que ellos. ¿Cree usted que diciendo estas cosas está amándolo? Cuando el mensaje central de Jesús se centra en el amor que tiene que ver con el reino de los cielos también. Y aquí viene el texto sorpresa para finalizar. Bueno, todavía no, me falta uno más y viene el texto sorpresa. Romanos 10:16. Solo vea lo que dice aquí Pablo. Yo una vez les dije a ustedes que yo no soy discípulo de Pablo, pero sí de Jesús. Yo soy aprendiz de Jesús, mas no de Pablo, porque Pablo era un hombre que se equivocó. Pablo no tiene la misma gloria que Jesús, la misma enseñanza que Jesús en muchas ocasiones. Imagínense lo que dice aquí, mas no todos obedecieron al evangelio. ¿Qué? O sea que el evangelio se tiene que obedecer.
Después dice, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea que depende, o sea, la salvación viene a depender de que yo diga, sí, Señor, yo creo. Y no depende de que Él me ame a mí. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí Pablo está poniendo en primer lugar lo que yo diga. O sea, con mi boca y decir, ¿quién dijo que sí cree en lo que yo dije? Eso es lo que está diciendo. Según Isaías, o sea, él toma el texto de Isaías para decir a los romanos, ¿quién de ustedes ha creído en lo que yo he anunciado? Cuando el evangelio de Jesús se versaba en el amor, en la paz, sanación. No en el que le dijera a las personas, obedece o no te sano. ¿En qué momento Jesús le dice a las personas, obedece al evangelio y yo te sano? Obedece al evangelio y serás salvo. No lo dice. Entonces, ¿a quién le creemos? Seguimos creyendo a Pablo, porque Pablo tiene buenas cosas. A mí me encanta leer a Pablo porque tiene muchas cosas que son buenas también y que tienen que ver con el carácter de Jesús y el Padre. Pero en otras cosas no me convence. Y esta es una de esas. Porque el evangelio no se trata de eso. Para Jesús el evangelio era práctico. Ama al Eterno por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Va, se acabó. Práctico. Entonces, ahora viene el texto que yo les quería mostrar. A mí me sorprendió porque dije yo, bueno, ¿cómo es posible esto? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Ustedes pueden leer el contexto para que entren nuevamente en el contexto porque yo tomé solamente el versículo. Pero yo quiero que lean el contexto para ver de lo que Pablo está hablando. Pero a mí lo que me interesa es una frase que dice Pablo aquí. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte. ¿Qué? ¿Escucharon bien lo que dice este texto? El cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. ¿Qué? O sea, Pablo lo que está diciendo aquí es que Jesús, cuando vino aquí y apareció en la tierra, él quitó la muerte. O sea que ya nadie tiene que morir. A mí me sorprendió este texto, hermanos, porque salen muchas preguntas. Y una de ellas es, ¿acaso nadie tiene que morir? ¿Cómo es que quitó la muerte Jesús? Y dice que sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Pues ¿cómo la quitó? Pues con el evangelio. El evangelio te va a entregar vida a ti. ¿Recuerdan todo lo que hemos venido estudiando hasta este momento? El evangelio te va a traer vida y no muerte. Con el evangelio se quita la muerte del camino. Por eso es que Pablo viene a decir después que para él el morir es ganancia y el vivir es Cristo, dice. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a estos textos, decimos, ¿y cómo puede ser esto? Pues es obvio. Para Jesús, la muerte no existe. Solo es un sueño, del cual Él tiene el poder de levantarle a usted. Solo es un sueño. Entonces, cuando nosotros venimos y tomamos estos textos, nos damos cuenta de que muchas cosas sí cuadran. Por ejemplo, Pablo es el que le está diciendo a Timoteo esto.
si cuadran con lo que Jesús quería entregar como mensaje dentro de lo que es el Evangelio. Jesús entregaba vida. El Evangelio tiene que ver con justicia, tiene que ver con amor, tiene que ver con vida, tiene que ver con sanación, tiene que ver con alimentar al enemigo, tiene que ver con muchas cosas. Entonces Pablo aquí nos entrega una muestra de lo que el Evangelio hizo y sigue haciendo. Para el Eterno, nadie está muerto porque Él es Señor de vivos. O sea, Él es el Eterno de la vida, el creador de vida, no el creador de muerte. Para eso está el aniquilador o el destructor. Y ese propósito que lleva a cabo este destructor, vienen personas, lo tergiversan, le dan vuelta, como decimos, y el destructor ahora ya no es aquel personaje que se ha mitificado, que es Satán, sino que el destructor ahora es el Padre. Cuando en realidad el mensaje que entrega Jesús es que el Padre te ama, te quiere, quieres que esté con Él. No para salvarte de algo o de alguien, sino que te quiere a su lado porque, o sea, tú eres su hijo. Ese es el mensaje del Padre. Y ese es el mensaje que vino a dar Jesús a la tierra. Que el Padre te ama y te va a seguir amando por toda la eternidad. Porque Dios no crea muñecos para destruirlos después. Dios crea hijos para que estén con Él en su gloria y que se sienten también en su trono. Para eso crea hijos e hijas. Voy a citar el último ejemplo para finalizar. Y está en Apocalipsis 21, versículos del 4 al 6. Este versículo es uno de los que a mí me encantan bastante también. Y es donde desaparece todo lo que les estaba diciendo. O sea, con el Evangelio desaparece todo eso. Cuando el Evangelio se acerca, desaparece todo eso. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Si Pablo lo dijo en el primer siglo, ¿qué creen? El reino ya está aquí. Pablo dijo que con la venida de Jesús a la tierra, la muerte se quitó. ¿Y por qué? Porque el Evangelio es vida. Y si la muerte, que es el mayor enemigo del ser humano, ya se quitó, ¿qué es lo que le espera al ser humano cuando él llegue al fin de su vida aquí en la tierra? Obviamente el cuerpo muere. O sea, esto tiene que desaparecer. Pero el Eterno te quiere a ti. Y eso jamás va a desaparecer. Ese amor que va a perdurar por la eternidad no va a desaparecer. Porque hasta Pablo dice que el amor es el que va a perdurar. Toda la sabiduría aquella que teníamos, la ciencia que tiene que ver con teologías y cosas así parecidas, con profecías, cosas que a veces hasta dolor de cabeza nos dan, eso va a desaparecer y lo único que se va a mantener es el amor, la paz y la misericordia. ¿Y por qué? Porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles son las primeras cosas? Todo esto que usted vive aquí en la tierra
son todas esas cosas que ya pasaron y que van a pasar. Cuando usted le entrega un mensaje como este, digamos, como el mundo cristiano se lo entrega a otra persona, en donde le dicen a una persona, viene una gran tribulación. Yo me quedo así, viendo fijamente a una persona que está diciendo eso. ¿Qué? ¿Más tribulación? Sí, me dice el hermano, más tribulación, porque el Señor dice que todos aquellos que no quieran van a tener tribulación, como nunca fue en el príncipe. ¿Qué? Más tribulación. ¿Y por qué no le vamos a decir eso a un niño que nace en medio de una guerra allá en Oriente? Y le decimos a ese niño, vas a sufrir tribulación, o le decimos a las personas que sufrieron en los campos de concentración con Hitler, que nacieron solo para morir en manos de él. Y le vamos a decir a las personas, tribulación viene, el Señor los va a castigar a ustedes porque que no sé qué y les van a caer plagas. ¿Qué? Más tribulación. ¿Y sabes qué? Después que mueras, como eres judío y no quisiste creer en Jesús, el Señor te va a matar. ¿Otra vez? O sea que estamos jugando, o sea, el Eterno está jugando a los dados. Y está diciendo, este le cayó uno, hoy sí, lo voy a volver a matar porque como no quiso creer, ¿verdad? Hay que se pierda una vida, que se vaya. Puedo crear más, tengo el poder suficiente. ¿Qué? ¿El creador diciendo todo eso? No, hermanos. Él se preocupa por cada uno de sus hijos. Es más, ni se preocupa porque él ama a todos. Después dice, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Quién es el que hace nuevas todas las cosas? Aquí se refiere a todo. Aquí entran seres humanos, tierra, todo. ¿Quién es el que hace nuevas todas las cosas? Pues obviamente Jesús. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. ¿Qué? Otra vez. Allá que ya todo se cumplió. Allá que todo ha sido consumado. Y aquí hecho está. Y Pablo estaba diciendo allá que la muerte ya desapareció. Cuando en otra parte me dice a mí que el último enemigo en destruirse, va a ser la muerte. Miren, hermano, hay cosas que o sea, ya se cumplió todo. Lo que pasa es que nosotros no podemos verlas aún, porque Pablo dice, vemos por espejo. O sea, la misma ceguera y la oscuridad que nos ciega a nosotros, eso no nos deja ver todas las cosas que ya se cumplieron. Pero cuando nosotros lleguemos a morir como esa semilla que se siembra y sale un nuevo árbol, esa cáscara muere y sale de la semilla un nuevo árbol, hasta ese momento nosotros vamos a ver todas estas cosas cumplidas. Ahorita solamente podemos creer por fe. Después dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente, ¿de qué? De la fuente del agua de la vida. Gratuitamente. ¿Se escucha evangelio comercial aquí, en esta frase? ¿Aparece la palabra comercial aquí? Yo comercio con la fe. ¿Tú crees y yo te doy? ¿A dónde aparece eso aquí? Por ningún lado. ¿El evangelio es comercial? Pues no. El evangelio es gratuito. ¿Y por qué gratuito? Porque tu padre te lo está regalando. Porque tu padre quiere que estés con él, junto con él, compartiendo su gloria. Por eso es que gratuito
el tomar de la fuente del agua de la vida. ¿Y cuál es la fuente del agua de la vida? Ah, pues obviamente el origen, el Padre. ¿Queremos beber de la fuente del agua de la vida? Pues claro, yo quiero. Y quiero seguir tomando más hasta embotarme, no para hacerme un fariseo, sino para ser más libre, como el agua fluye en un río. Así que mis hermanos, gracias por haber estado en este mensaje, en este estudio. Espero pues que les sirva a ustedes para reflexionar y pues si ustedes no quieren creer alguna cosa que yo haya dicho en este estudio, pues ustedes están en toda libertad de poder desechar las cosas que no quieren creer. Así que muchas, pero muchas bendiciones a cada uno de ustedes.